Ilustrísima señora alcaldesa doña Almedio Lajara, concejala de Política Social, Igualdad, Mujer y Familia, doña Patricia Soriano, concejal de Cultura, Turismo, Agua, Medio Ambiente, don Jesús Verdú, miembros de la corporación y consistorio de la Asociación Reverendo don José Antonio Avellán, ponente don José Manuel Martín, compañera de la asociación. Hola, ¿cuánto tiempo sin veros? Amigas y amigos todos, buenas tardes y bienvenidos a este acto en el que nuestra asociación va a dar comienzo en este esperado curso, ya que por culpa de la pandemia hemos perdido más de un año. Pero este año volvemos con más ilusión, deseando que os guste la ponencia que viene a continuación. No solamente porque me tenga que ir, sino que me llena de alegría poder, en este inicio de curso del año 2021-2022, dirigiros la palabra, que varias veces lo hago a lo largo del curso, en las celebraciones, sobre todo religiosas que tenemos, en la fiesta de la Candelaria y también luego al final y demás. Como conciliario de esta asociación, pues ¿qué quiero deciros? Que tenéis como protectora a la Virgen, a la Purísima, de la cual tenéis el nombre, Asociación de Viudas de la Purísima, y eso tiene su cabida preciosa porque hay una de las consideraciones que nunca se aprecia de la Virgen, y es precisamente que ella también fue viuda. La historia nos cuenta, aunque no sabemos exactamente la fecha de la muerte de San José, pero sí, por los estudios que se pueden hacer de los evangelios y en el momento en el que la referencia a San José se termina, que cuando el Señor cumplió los 30 años y empezó la obra de la evangelización, pues ya San José había muerto. Entre otras cosas porque en el Evangelio de San Marcos ya se habla de Jesús como el hijo de María, ya no se hace la referencia directamente a San José. Es decir, una mujer, María, a la que vemos engalanada con las fiestas tan hermosas, con su corona, con todo el oropel que la rodea, con la explosión de gozo y de alegría de los arcabuces, con todo lo que... Pero sin embargo, una mujer que tuvo la experiencia de perder a su esposo y quedarse sola con su hijo, y después de perder también a su hijo en las circunstancias en que todos conocemos cómo murió nuestro Señor. Y sin embargo, una mujer verdaderamente valiente, a la que nada le achantó, sino que al contrario estuvo dispuesta a hacer lo que como mujer, como esposa y como madre tenía que hacer. Como mujer, entregándose por completo a buscar cuál era su papel en la vida y realizarlo incluso, pues, en aquella época, sin contar con el varón. Es decir, si hoy se habla de una autonomía de la mujer, la autonomía de la Virgen supera a la de cualquier otra autonomía que nos podamos imaginar en el mundo entero. Ella, por sí misma, ante el anuncio del ángel, dijo: sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No le pidió permiso a ninguna otra persona para responder a esta llamada que libremente el Señor le pedía y que ella supo responder. Luego, como esposa, supo estar en el papel que le correspondía en el hogar de Nazaret, dejando que San José fuera el cabeza de familia y ella secundando amorosamente y guiando también a su esposo en este camino familiar de servir al Señor hecho hombre por nuestra salvación. Y como madre, pues de la misma manera, acompañando a su hijo, alentándolo a que cumpliera la misión para la cual había venido a la tierra, incluso aunque esa misión fuera morir en la cruz, en esa muerte tan terrible donde la Virgen estuvo firme y alentando a su hijo para que la llevara hasta el final. Es un ejemplo precioso, ¿no? Un ejemplo precioso para las mujeres que, pues en las circunstancias de la vida, el Señor ha permitido que paséis por este trance ciertamente doloroso de perder al esposo y de tener que ejercer muchas veces en vuestro hogar el papel de padre y de madre, cosa que es complicado, siempre ha sido complicado, porque que seáis madres es lo más natural, lo más comprensible, lo más fácil, es vuestra naturaleza. Pero ejercer de padres siendo mujeres pues es más complicado. Y sin embargo, habéis sabido hacerlo. Y todo esto también bajo la protección de la Virgen María. Pues que este curso que empezamos
nos ayude a todos a tener esta ilusión de formación, de convivencia, de cultura, de comunicación de unas con otras, como vosotros lo estáis demostrando. Sois, en ese sentido, pues valientes testigos de cómo una mujer es capaz de vencer cualquier obstáculo y de trabajar por una sociedad más justa, una sociedad más digna, una sociedad más amable, como las mujeres sabéis realizar. Nada más. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a la presidenta de la Asociación Soy de Viudas. vicepresidenta. Bueno, vicepresidenta haciendo Pero la en labor de funciones, presidenta, en funciones. Al señor párroco de la Purísima, al señor conciliario y a todas las asociadas de la Asociación de Viudas La Purísima, a los compañeros de la Corporación Municipal, a Jesús Verdú y a Patricia como concejales que colaboran estrechamente con esta asociación. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que para mí es un orgullo y me alegra enormemente que me inviten a este acto de inauguración para el nuevo curso. No es la primera vez que asisto, sí la primera vez como alcaldesa, pero no la primera vez que asisto a este inicio de curso, y para mí pues es un orgullo y una alegría poder compartir con vosotros este rato. En segundo lugar, pues creo que es de recibo felicitar también a la Asociación de Viudas de la Purísima por dos cuestiones. La primera de ellas, por la labor que realizáis, porque sois dignas de admiración, como decía el párroco. Y en segundo lugar, por la decisión que habéis tomado para que la ponencia de hoy con la que se inicia el curso sea a través del conferenciante de Pepito, como lo conocemos. Con mucha ilusión de Pepito. Como lo conocemos familiarmente. Yo creo que no nos va a dejar impasible a ninguno de los que aquí estemos disfrutando esta tarde de esta conferencia, y no puedo más que mostrar, como he dicho, mi agradecimiento y la predisposición tanto institucional como a nivel personal, que lo que necesitéis en este caso, o bien de la alcaldesa o a nivel personal, pues que podéis contar conmigo. Así es que vamos a disfrutar de la conferencia, que para eso hemos venido. Muchas gracias. Pues, señora alcaldesa de Yecla, autoridades, señora presidenta de la Asociación de Viudas La Purísima, señor cura párroco y conciliario, señoras asociadas, estimado conferenciante, a todos los presentes en la sala, buenas tardes. Después de tantos meses sin encuentros ni actividades, la Asociación de Viudas de Yecla nos convoca hoy para la apertura del curso 2021-2022. Felicidades por ello. Como es costumbre, las organizadoras han elegido la celebración de una charla o conferencia de interés general para dar inicio a las actividades del nuevo curso. Y de igual modo han solicitado a un destacado yeclano este cometido. La charla de hoy lleva por título Mitos, historias y leyendas en la España cristiana, y a mí se me ha pedido presentar a ustedes a su ponente, José Manuel Martí Pérez. Desde luego, agradezco la confianza y reconozco que esta tarea es fácil por diversas circunstancias. La principal es que en la sala debe haber muy pocas personas que no conozcan a nuestro conferenciante de hoy. Aún así, para cumplir con mi encargo, les diré que José Manuel Martí, Pepe o Pepito, que por cualquiera de estos nombres le solemos llamar, es el sacristán de la Basílica de la Purísima de Yecla. Desde que muy jovencito le entregaron las llaves de la iglesia nueva para que se encargara de la oficina del cementerio y ayudara también en el resto de las actividades de la parroquia. De esto hace ya 50 años. Este trabajo administrativo y de asistencia al culto, teniendo a su cargo el cuidado de los ornamentos, vestimentas, libros y demás ajuar litúrgico, le ha convertido en un especialista en ceremonias litúrgicas y rituales eclesiásticos, y le ha permitido organizar, preparar y ayudar en las solemnidades y festividades del santoral cristiano, con verdadero oficio y vocación, realizando siempre su trabajo
con responsabilidad, con respeto y con determinación. Como sacristán de la Basílica, hasta ahora ha conocido a 6 obispos en la diócesis de Cartagena y ha compartido la actividad parroquial con 5 párrocos, 3 curas colaboradores y 20 coadjutores. Sin duda, este oficio de sacristán despertó en Pepito el interés por la historia, la liturgia, las tradiciones, el arte, la música sacra y la religiosidad popular, entre otras muchas otras materias. Pepito ha leído y ha viajado mucho, y lo sigue haciendo. Ha estudiado e investigado en diversos archivos históricos y continúa haciéndolo. Ha colaborado y colabora con un sinfín de personas y asociaciones como mecenas y asesor. Ha pronunciado decenas de conferencias y ponencias. Hoy mismo dejará constancia de su maestría en estas tareas. Y toda esta inquietud cultural le ha procurado amplios y valiosos conocimientos. En la memoria de Pepito se archivan fechas, nombres, hechos, curiosidades, anécdotas, proyectos y conmemoraciones que forman parte de la historia local y, en particular, de la historia de la parroquia de la Purísima de Yecla. Las aportaciones personales y corporativas de Pepito a las celebraciones de la Semana Santa yeclana, de las fiestas de la Virgen o de la Asociación de Belenistas son realmente importantes. Destacaré entre estas aportaciones la organización de los encuentros nacionales de cofradías y hermandades de Semana Santa, la fundación de la Hermandad del Cristo de la Salud y María Santísima Dolorosa y la procesión penitencial del Rosario del Lunes Santo, la procesión de las 7 palabras de Jesús en la cruz el Viernes de Dolores, la adquisición de la imagen escultórica de Santiago Apóstol que se venera en la Basílica, la fundación de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Estrella, el montaje de belenes monumentales en la Basílica y el adorno del trono y la carroza procesional de nuestra patrona. Además de la organización de actos conmemorativos como el 75 aniversario del Cabildo de Cofradías de Yecla, el año jubilar mariano con motivo del 50enario de la coronación de la patrona de Yecla, el 150 aniversario de la consagración de la Basílica o el 75 aniversario de la Corte de Honor celebrado hace tan solo un par de semanas. En justa correspondencia a esta intensa y eficaz actividad, ha sido galardonado como alférez abanderado Francisco Puche por la Escuadra Vinaroz en 1992, como procesionista del año por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias en 2012 y como amigo del Belén por la Asociación de Belenistas de Yecla en 2015. También recibió el premio Arcipreste José Esteban Díaz en 2014, que otorga la Asociación de Mayordomos de la Purísima de Yecla, y la insignia de oro de la Cofradía de Ánimas de Cieza en 2019. Recordemos que en 2020, el año del confinamiento y la pandemia, Pepito fue nombrado Nazareno del Año por el Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla. Y en 2011 tuve la dicha de acompañarle en la mayordomía de San Blas y compartir con nuestras familias y amigos estas populares celebraciones yeclanas. Que esta tarde la Asociación de Viudas de Yecla haya elegido a Pepito para el inicio de las actividades del nuevo curso nos llena de alegría, de entusiasmo y de expectación. Así que les dejo ya con la conferencia Mitos, Historias y Leyendas en la España Cristiana a cargo de José Manuel Martí Pérez. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes, autoridades, la Junta Directiva de la Asociación de Viudas, todos los presentes. Tengo que deciros que el mes pasado, estando de vacaciones, pues iba yo en el metro en Málaga
y volvía desde una ermita muy famosa que hay en Málaga, la de la Virgen de la Amargura, a la que allí se le conoce como la Zamarrilla. Y regresaba al centro de la ciudad, pues en el metro, cuando me sonó el teléfono de mi prima Pilar. Madre mía, algo pasa en la familia, lo primero que piensas, ¿no? Y cuando ya pude acceder al teléfono, pues la llamé, entonces me dice, oye, que hemos pensado, y se me ocurrió decirle que sí, digo, no os preocupéis, por algún sitio saldremos. Total, por la noche, pues ya uno empieza, dice, madre mía, qué tinglado me he metido yo. Y entonces no se me ocurrió otra cosa, digo, hablar de las leyendas, las historias, porque yo venía de la ermita de Zamarrilla. Y, pues antes de empezar os voy a decir lo que es la ermita de Zamarrilla. Juan Zamarrilla era un famoso bandolero de la Sierra de Ronda y corría el año 1880, durante el reinado de Carlos IV. Sus andanzas corrían de boca en boca, sus robos, los delitos. Estaba al frente de 50 hombres, tenía gustos caros, muchos caprichos, pero era un hombre muy generoso porque parte del botín que recogía pues lo repartía entre la gente más necesitada de la sierra. Este personaje fue real, o sea, no es una invención. Su nombre era Cristóbal Ruiz Bermúdez, alias Zamarrilla, y el apodo venía por una flor que hay en la sierra a las afueras de Málaga, una flor blanca, aromática y de tallo leñoso, a la cual la gente de Málaga la conoce como la zamarrilla. Los delitos crecieron, tanto que las autoridades pues decidieron capturarlo. Y por mucho que preguntaban a la gente ni sabía quién era, ni sabía dónde estaba, ni dónde se escondía. Claro, él ayudaba a la gente, entonces pues nadie sabía quién era, pero las autoridades lo buscaban. Y finalmente lograron dar con él, lo acorralaron, pero él logró escapar hasta una ermita a las afueras de Málaga. Aquella ermita se construyó en el año 1788, en el camino que va a Antequera, cerca del barrio de la Trinidad. Los soldados lo siguieron de cerca y vieron cómo el bandolero se escondía dentro de la ermita y se encerraba. Intentaron pues dar golpes para ir a abrir la ermita hasta que consiguieron abrirla. Zamarrilla, desesperado también, pues se postró ante la imagen de la Virgen y entre lágrimas le pedía perdón por todo el mal que había hecho, porque esperaba que lo iban a matar allí. Y antes de que los soldados abrieran la ermita, Zamarrilla se ocultó debajo del manto de la Virgen. Los soldados entraron y no lo encontraron. Se nos ha escapado, decían. Por algún rincón por ahí se nos ha escapado. Cuando los soldados se fueron, pues Zamarrilla salió del escondite y miró a la Virgen con los ojos agradecidos y sacó del zurrón la rosa blanca que llevaba. La llevaba porque iba a visitar a la novia cuando lo persiguieron. Y para sujetar la rosa blanca al pecho de la Virgen, se la clavó con un puñal. Y entonces la rosa blanca se volvió en una rosa de color rojo. El bandolero cayó de rodillas ante la Virgen y posteriormente ingresó como monje en un monasterio. Cuentan que cada año, cuando se conmemoraba ese aniversario, pues iba a la ermita y le llevaba a la Virgen una rosa roja. Cuando ya era muy mayor, cuando iba a la ermita a depositar esa rosa roja que llevaba todos los años, un bandolero lo asaltó. Él ya no podía porque era muy mayor y entonces pues le clavó un puñal
y causándole una herida mortal. Dice la leyenda que antes de morir él levantó la mirada al cielo y vio a la Virgen. Y vio cómo la Virgen, esa rosa roja, se la devolvía en blanco, en color blanco, un blanco resplandeciente. Bueno, después de este preámbulo, esto es el principio de lo que viene, ¿eh? Pues quiero agradecer sobre todo la presentación que ha hecho Yuma. Ella dice que ya no hace actos de presentaciones ni nada, pero que aquí no podía decir que no, porque es mucha la amistad que nos une. Y luego pues también a Javier, que Javier pues ya lo tengo yo contratado para toda esta serie de actividades que veréis cómo va a ser muy amena, porque cada vez que vayamos comentando alguno de todos estas leyendas, estas historias, pues las vamos a poder contemplar y nos vamos a poder ubicar en cada lugar. Ya habréis visto ahí cómo teníamos la ermita, teníamos la Virgen y teníamos a Zamarrilla. Hitos, historias y leyendas. ¿Qué es un hito? Pues es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para mostrarnos el límite de un territorio o una propiedad, o para indicar la distancia o la dirección en un camino. Es un acontecimiento puntual y significativo que marca el momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Los que sois ya más mayores que yo, porque yo ya me voy ya considerando mayor, recordáis que cuando veníamos a nuestro pueblo, íbamos de viaje, salíamos, el primer hito que veíamos que era la luz del castillo. Y el segundo, la cúpula, la media naranja de la iglesia. Eso es un hito. Vamos buscando, vamos a Yecla, volvemos a nuestro pueblo. Lo primero, la Virgen, la luz de la Virgen allá arriba. La historia es una disciplina que estudia y que expone de acuerdo con los determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen en su tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el tiempo presente. Y las leyendas marcan hechos sobrenaturales, naturales o mezcla de ambos, en los cuales se transmiten de generación en generación, de forma oral o escrita, como ahora veremos. Hay muchas leyendas que son también historias. Hemos visto la primera cuando hemos hablado precisamente de este personaje, Zamarrilla, que os digo una cosa, la Virgen es la Virgen de la Amargura. Pero si preguntáis en Málaga alguna vez por la Virgen de la Amargura, nos van a decir quién es. Pero si preguntáis por la ermita o la Virgen de Zamarrilla, es la Virgen de la Amargura, os dirán, pues siga usted para allá y allí está. Y ya pues nos ponemos en este camino que vamos a recorrer. He elegido 20, están todas las regiones de España y ni están todo lo que hay, ni hay todo lo que es, pero he elegido 20. Santiago de Compostela, ciudad santa situada en Galicia, en la provincia de La Coruña. Miles y miles de peregrinos llegan hasta la plaza del Obradoiro, a la Puerta Santa, en años jacobeos. Su meta, la tumba del apóstol. Tras poner las manos en el pórtico de la gloria o darle el abrazo al santo y contemplar la hermosa catedral, sus capillas o el botafumeiro, que es un gigantesco incensario de plata impulsado por 8 hombres llamados tiraboleiros. La meta es la tumba del apóstol, lugar sagrado, donde reposan los restos del apóstol Santiago y sus discípulos Teodoro y Anastasio, en una urna de plata ejecutada en el año 1876. En el año 1878, el cardenal Miguel Payá Rico, arzobispo de Compostela, tras las excavaciones realizadas, ordenó su traslado a esta urna. Es un obispo que estuvo muy vinculado a Yecla, porque aquí vivían sus tíos y sus primos.
Si recordáis, algunos, los mayores, la familia Grau Payá, Santonja y López del Castillo. De Santiago nos iríamos a Valencia, el Santo Cáliz de la Cena del Señor. El Santo Cáliz de la Cena, de la Última Cena, si seguimos paso a paso la leyenda, una leyenda, por lo demás, tiene muchos visos de haber sido historia verdadera. Llega desde José de Arimatea hasta Huesca, en el siglo III, y lo trae un enviado de San Lorenzo, a quien se lo había entregado con otras reliquias el Papa Sixto II, antes de ser martirizado. El patrono de Huesca se encargaría de depositar el cáliz en su pueblo, en Huesca. Allí se conservó el cáliz hasta la invasión musulmana, época en la cual, en torno al año 715, el obispo Acisclo lo salvaría de la proximidad islámica llevándolo a la caverna del monte Yebra, donde hay un montón de cuevas, como esta que vemos aquí, y ahí estuvo escondido durante toda la dominación árabe. También es un lugar muy cercano al lugar donde sufrió martirio Santa Orosia. Los obispos de Aragón, el pequeño de los condados de los Pirineos, con representantes de la Iglesia en aquel minúsculo núcleo de resistencia, fueron los encargados de guardar la santa reliquia, y a partir de entonces, por lo cual es de suponer que sería conservado en el monasterio de San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho. Un nuevo traslado lo llevaría a Santa María de Sasabe, hoy San Adrián, en Borau, entre Jaca y Somporo. Después se pasó el Santo Grial a la Catedral de Jaca por el obispo García en el año 1044, reinando Ramiro I. El sucesor de García procedía de San Juan de la Peña, se llamaba Don Sancho, y ostentó el título de primer obispo de Jaca, y no de Aragón. Le protegió el rey Sancho Ramírez. Él renunció al obispado en el año 1076 y de vuelta a su monasterio se lo llevó consigo el vaso sagrado con gran solemnidad, en los cuales al parecer oficiaban utilizándolo como cáliz los abades del cenobio pinatense. El Santo Cáliz permaneció en San Juan de la Peña más de 300 años, exactamente hasta el año 1399, año en el cual el rey don Martín el Humano lo hizo trasladar a Zaragoza primero y a la Capilla Real de Barcelona después. Posteriormente, en una fecha entre 1410 y 1424, el cáliz fue llevado a Valencia, donde continúa en la actualidad en una capilla de la catedral a la sombra de la torre octogonal del Migalet. Este año precisamente pues se celebra el año jubilar del Santo Cáliz de la Cena en Valencia. Ahí lo vemos en la capilla donde está, y solamente la copa de arriba es lo que es el cáliz. Lo demás se ha colocado como adornos. De Valencia nos vamos a Navarra. San Virila es un santo muy curioso y tiene una historia y una leyenda también pues muy atrayente. San Virila era el abad del monasterio de Leire de la orden benedictina, y el buen santo abad tenía tendencias místicas e indudables. Todas las mañanas emprendía el camino hacia un lugar apartado en medio del monte, en los bosques, y allí junto a una fuente oraba y pedía a Dios una prueba de su eterna realidad. Uno de aquellos días un pajarillo comenzó a trinar y el buen abad se sintió transformado por el éxtasis, y durante unos minutos tuvo conciencia directa de lo que era el paraíso y la presencia divina y la eternidad. Volvió de su éxtasis transformado, feliz,
y satisfecho de haber conocido la realidad eterna, y con el deseo de comunicar su experiencia a los demás monjes del monasterio. Pero ya bajando por el mismo camino que había subido, notó que había en el ambiente algo raro y no podía explicárselo. Cuando llamó a la puerta, vio que salía un monje al que nunca había visto, pero que tampoco el monje lo conocía a él, y le preguntaba quién era. El abad se dio a conocer: soy el abad del monasterio, soy Virila. Y el monje le dijo que aquello era imposible, porque el abad Virila había desaparecido misteriosamente 300 años antes, y nadie sabía qué había pasado con el abad. Aquello fue el colmo de la experiencia del santo, porque súbitamente se dio cuenta de que su éxtasis había sido incompleto, sin la conciencia de que en aquella eternidad que él había conocido, el tiempo se medía por parámetros muy distintos a los que rigen en este mundo perecedero. Creo que habéis entendido, ¿no? Que habían pasado 300 años. Es una leyenda que todavía en Leire pues, nos cuentan, y que se puede recorrer el camino hasta la fuente de San Virila. Nos vamos de nuevo a Andalucía y nos vamos a la provincia de Huelva, al monte, el Rocío, a la Virgen del Rocío. El Rocío es una de las manifestaciones religiosas más populares, más importantes de Andalucía y, ¿por qué no, de España? Cerca de 1 millón de personas, 100 cofradías, filiales de toda España, participan en la popular romería del Rocío. Pero María, la Madre de Dios del Rocío, querida y venerada por sus hijos de Almonte, es la figura y protagonista principal. Sin la Virgen, dicen ellos, no hay Rocío. A principios del siglo XV, un hombre que o apacentaba el ganado o salía a cazar, hallándose en el término de Almonte, en el sitio llamado de las Rocinas, con cuyas incultas malezas le hacían impracticable a humanas plantas y solo accesible a las aves silvestres y a las fieras, advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía aquellas expresiones de su natural instinto. Entró en aquel lugar con no pocos trabajos y en medio de las espinas halló la imagen de aquel sagrado lirio intacto de las espinas del pecado, porque vio entre las zarzas el simulacro de aquella zarza mística en medio de los ardores del original delito. Miró una imagen de la Reina de los Ángeles, de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y de una gran belleza. Hallazgo tan precioso llenó de gozo al hombre. Sacó sobre sus hombros la sagrada imagen de aquel sitio y se dirigió al monte para colocarla en la villa. Al llegar la noche y ante el peso de la imagen, el hombre descansó y se quedó dormido, pero al despertar se percató de que la imagen de la Virgen no estaba. Vino al monte, lo contó, y salieron el clero, el cabildo y mucha gente al lugar donde fue encontrada. Allí estaba la imagen y la sacaron de entre la maleza, la trasladaron a la iglesia mayor de la villa, mientras en aquel lugar se le construía una ermita. Primeramente fue una humilde capilla, que a lo largo de los años se ha convertido en el actual santuario y aldea del Rocío, donde, como decía al principio, 1 millón de personas siguen la romería en la fiesta de Pentecostés. Y de aquí nos vamos de Andalucía, pasamos a las Islas Baleares. La Virgen del Toro, que a lo mejor para muchos es la primera vez que vais a oír esta mención. En la isla de Menorca.
En el centro geográfico de la isla de Menorca se halla una pequeña elevación de 357 metros sobre el nivel del mar, en la montaña más alta de la isla. Este monte lleva el topónimo prerromano del Toro, con el significado de la altura, montaña, altitud, nombre que traspasó a la época árabe. Desde la conquista cristiana de la isla por Jaime III de Aragón, en el año 1287, el nombre y la montaña van asociados a la veneración de la Virgen María. Una piadosa leyenda nos narra la invención milagrosa de la imagen en la cima por los frailes de la Merced. Uno de ellos, un anciano, habría sentido llamado por una luz que marcaba el lugar. Subiendo a la cima, por entre las rocas y los matorrales, los religiosos se encuentran con el paso cerrado por una gran roca. Un toro habría salido al paso, improvisando y dando un gran golpe con su cabeza a la roca. Esta se partió en dos para dar paso a los frailes y poder llegar al lugar donde se encontraba la imagen de la Virgen. Allí se levantó un santuario donde en la actualidad se venera a la patrona de la isla de Menorca. Y después de esta parte, pues que hemos visto estas imágenes marianas, estas apariciones, pues nos vamos a algo más guerrillero. La batalla de Lepanto. Era el año de gracia de 1571. Hace exactamente 450 días y como estamos a 15 y 8 días. 450 años y 8 días. La batalla de Lepanto. Si vemos la Virgen, vemos las naves, don Juan de Austria, el virrey de Nápoles, el Papa Pío V en la esquina y el representante de la isla de Malta. La cristiandad, de ordinario dividida, unía sus mejores efectivos ante el avance turco sobre Europa. El Papa Pío V, pontífice de la Concordia, se había esforzado durante mucho tiempo en concienciar a las potencias europeas respecto al problema creado por el Islam. Por fin, tras innumerables súplicas, promesas y lágrimas, España y Venecia firman una alianza con la Santa Sede. La Liga Santa era ya una realidad histórica. La escuadra pontificia, capitaneada por Marco Antonio Coloma, se hizo a la mar el día 21 de junio. La escuadra veneciana, dirigida por Sebastián Veniero, y la española, encabezada por don Juan de Austria, se dirigían hacia el lugar del combate, Mesina. Participaron 204 galeras cristianas por 205 galeras turcas. La escuadra cristiana estuvo compuesta por unos 90.000 personas y su enemiga por un número similar. Mientras, el Papa Pío V se entregó a la oración junto con toda la cristiandad, pasando entre sus dedos las cuentas del Santo Rosario. A lo largo del día 7 de octubre, millares de hombres a bordo de las galeras combatieron embravecidos en aguas de Lepanto. Chocaron frontalmente las dos armadas, a la cual más formidable, la turca bajo el mando del gran almirante Alí y la cristiana encomendada al español don Juan de Austria. Finalmente la victoria sonrió a la armada cristiana para consuelo y dicha de la fe cristiana. Ese día se instituyó la fiesta de la Santísima Virgen bajo la advocación del Santo Rosario, en agradecimiento por la victoria de las tropas cristianas. Vemos que en la historia
No es todo leyenda, ¿no? Y nos vamos ahora a un santo, pues, muy popular y uno de los santos más humildes que tenemos quizás en España. San Pedro de Alcántara, el monasterio del Palancar en Extremadura, en Cáceres. El monasterio franciscano del Palancar es de muros muy lisos, herrerianos. Es una ermita pequeñita. Con razón se le conoce como el monasterio más pequeño del mundo. Fue fundado por San Pedro de Alcántara. A San Pedro de Alcántara la penitencia le consumió hasta secarle las carnes, dicen sus biógrafos. Y cuentan que cuando iba por primera vez al convento de Majarrete, donde profesó, cruzó el río Tieta sin mojarse. Añaden que se le vio en estado de éxtasis, elevándose sobre los árboles. Nunca miró a nadie a la cara. Permanecía largas horas estático, caminando con los ojos cerrados. Dormía solo 1 hora y media al día y lo hacía sin acostarse, sentado en el suelo y acurrucado en su celdilla donde no cabía, estirado ni de pie. La veremos aquí ahora en algunas imágenes, la celda donde ahí tenemos la celda de San Pedro de Alcántara. Comía cada 3 días pan negro, hierbas amargas y legumbres nauseabundas. Y además, comía de rodillas, ayunaba de 6 a 8 días seguidas, llevaba un cilicio de hojalata, se azotaba 2 veces al día hasta sangrar, se lavaba el sayal en pleno invierno porque no tenía nada más que uno y se lo ponía húmedo sobre la carne. Dicen que se calentaba poniéndose desnudo en la corriente helada que corría de la puerta de su celda al ventanuco. Francisco de Borja, el santo jesuita, llamaba a este convento del Pedroso su paraíso. El santo que nos ocupa ayudaba a la carmelita Teresa, que hoy celebramos su fiesta, en la reforma de la Orden Descalza, al tiempo que rechazaba el cargo de confesor que le ofrecía el emperador Carlos I para él y para su hija Juana. Prefería su vida insólita y penitente. Se cuenta que profetizó, que curó enfermos, que atravesó tempestades sin mojarse y que la nieve llegó a resistírsele, formando una tienda en torno suyo, algo así como un escudo protector en los fríos. Nació en Alcántara, en Cáceres, en el año 1499 y murió en Arenas de San Pedro, en Ávila, el 18 de octubre de 1562. Y actualmente vemos ahí un hombre tan humilde en el pedazo sepulcro, que si tenéis la ocasión de ir a las Arenas de San Pedro, en Ávila, una gran capilla barroca donde reposan los santos, los restos de este santo. Y después de este hombre tan místico volvemos de nuevo a las batallas. Y esta vez nos vamos a la provincia de Jaén, a las Navas de Tolosa. Por un momento los cristianos olvidaron sus dicesiones. Ocurrió justamente como en Lepanto, aquí fue antes. Olvidaron sus linajes, sus peleas, sus territorios, y todos tuvieron un objetivo común. Por fin vencieron a los musulmanes. Esto quizás nos falta ahora en España con todas las comunidades autónomas, con todas las regiones, que vamos cada uno por un lado. Y precisamente la lección de las Navas de Tolosa es una de las grandes lecciones que tenemos que practicar.
El Papa instó a los reyes cristianos que se olvidaran de sus rencillas. El arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, estuvo predicando la cruzada por toda Europa. Animó a los creyentes a alistarse y llegaron a España miles de cruzados de Italia, de Francia y Alemania, más los reyes de Aragón, Pedro II y de Navarra, Sancho VII con su ejército, más los de Alfonso VIII de Castilla. El 10 de julio de 1212 parten las tropas desde Toledo hacia el frente de batalla. El ejército estaba formado por unos 85.000 soldados. Al frente iba don Diego López de Haro, señor de Vizcaya. El 16 de julio de 1212, la coalición cristiana, encabezada por Castilla, derrotó a los 120.000 musulmanes del Imperio almohade en el norte de la provincia de Jaén, junto al desfiladero de Despeñaperro. Aquella victoria marcó el declive musulmán y el inicio de la fase final de la Reconquista. En esa tarde del 16 de julio, el rey Alfonso VIII y el arzobispo de Toledo recorrieron el campo de batalla, donde miles de cuerpos sembraban y teñían de sangre las navas de Tolosa. La batalla había durado apenas unas horas y todo era desolación y muerte. Fue la batalla más importante de la Reconquista. Sierra Morena era un difícil obstáculo para los cruzados cristianos. El terreno abrupto, el desconocimiento de los pasos era complicado. Entonces, dice la leyenda, se produjo el milagro. Un misterioso pastor condujo a los cristianos a un lugar estratégico para que desde allí se iniciara el combate. Los cristianos no sabían por dónde se podía pasar y dicen que un misterioso pastor los condujo. Esta circunstancia influyó mucho en la victoria conseguida después por este paso. Por aquí transitaban las tropas. El pastor no les había engañado y fue decisivo para ganar la batalla a los musulmanes. Cuando el rey regresó, el rey Alfonso VIII, poco después a Madrid, y visitando la vieja iglesia de San Andrés, tuvo la ocasión de contemplar el cuerpo incorrupto de San Isidro, y al verlo exclamó: «Este es el pastor que nos enseñó el camino y nos llevó a la victoria». Finalizada la batalla, el arzobispo de Toledo rezó en el campo de batalla con el ejército castellano un Te Deum en agradecimiento a Dios. El rey Alfonso VIII mandó una carta al Papa Inocencio III anunciando la victoria de los cristianos. Los navarros y aragoneses perseguían en su ira a los almohades el califa al-Nasir, al que todos conocían por el nombre de Mira Mamolín. Os sonará porque allí perdió sus tesoros. Los cristianos consiguieron un colosal botín de guerra. Este botín, parte de este botín, se conserva el pendón de las navas de Tolosa en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, y las cadenas y la esmeralda del turbante de Miramamolín forman el escudo de Navarra. Las cadenas de Navarra, el centro, vemos una esmeralda, en la esmeralda del turbante del rey almohade. Y las cadenas son las cadenas que, por la historia, ¿no? Bueno, después de esta batalla nos vamos a Guadalajara, a Castilla-La Mancha, y es una curiosa festividad. Vemos ahí muchos caballos, y vamos a ver banderas, como nuestras fiestas de la Virgen. Nos situamos en Atienza, en Guadalajara. La antigua villa, de origen celtíbero, fue conquistada
para la corona de Castilla por Alfonso VI en el año 1085. Atienza, bien defendida por sus murallas, sirvió de refugio a Alfonso VIII, el rey que acabamos de dejar con las Navas de Tolosa, cuando era perseguido por su tío y regente Fernando de León. El rey Alfonso VIII era menor de edad cuando murió su padre, era un niño, y su tío quería apropiarse de la corona de Castilla y lo perseguía para matarlo. En una mañana de la primavera de 1169, los arrieros de Atienza sacaron a escondida en una caravana de mercancías al rey niño. Al llegar a la ermita de la Virgen de la Estrella, a 2 kilómetros, se ven perseguidos por los soldados, mientras los arrieros aceleran el paso con el rey disfrazado. Otros hacen un alto en la ermita, se quedaron en la ermita para bailar y cantar a la Virgen, y distrayeron la atención de los soldados perseguidores. Los valientes comerciantes consiguieron llevar al rey a Segovia, donde quedaría a salvo. Y entonces, pues cada año, el domingo de Pentecostés, tiene lugar esta fiesta conmemorativa. La víspera se prepara la ermita y el altar. Se merienda en recuerdo de las 7 jornadas que los arrieros emplearon en llevar al rey a Segovia. Y el día de Pentecostés se anuncia la fiesta con la diana floreada de dulzaina y tamboril por las calles de la villa. Los cofrades vestidos de chaqueta negra, de manga estrecha y sin olvidar el sombrero acuden con sus caballos engalanados a la casa del prioste. Tras pasar lista, se recoge al abad, al párroco y se hace la subida a la ermita. Los gaiteros abren el desfile entre el silencio respetuoso de la gente. Y se celebra en la ermita pues, la Santa Misa, haciendo el sermón, donde pues, se cuenta la hazaña de hace 8 siglos. Se hace la procesión y se subastan las roscas y los regalos. Tras la comida de hermandad y el baile ritual, ante la imagen de la Virgen se organiza el regreso al pueblo, del mismo modo que se hizo por la mañana. Y a la llegada al pueblo tienen lugar las galopadas, en las que compiten los cofrades jóvenes ante la mirada de la concurrencia. Vemos cómo de una fiesta, ¿no? de un hecho histórico, van sucediendo las fiestas en las ciudades. Entonces, igual, volvemos a la leyenda, a la historia, ¿no? Y el lugar. Desde Castilla-La Mancha nos vamos a Canarias. Y estamos viviendo ahora mismo, pues, algo insólito que no lo hemos vivido en nuestro país, como es el volcán, la erupción del volcán en la isla de La Palma. Esto me ha valido, pues, para hablar de un milagro, el milagro de la Virgen de los Volcanes. Ahí la tenemos, en la isla de Lanzarote, concretamente. En el año 1730, cuando después de algunos temblores de tierra se abre tan espantoso volcán en el centro de la isla, durante 7 años, ¿cuántos días llevamos en La Palma? Hablamos 7 años. Ahí voy. Se vio correr la lava en varias ramificaciones, tragándose las mejores vegas hasta venir a desembocar en el mar. Igualmente otros ríos de fuego, presentando estos 2 elementos el más horroroso aspecto. De hecho, los que hemos estado en la isla de Lanzarote sabemos lo que es Lanzarote. Todavía pues sale el fuego, ¿no? Allí saltan las fumatas que llaman ellos allí. El pueblo de Tinajo, colocado en la parte baja de una de aquellas pendientes, iba a quedar sepultado, del mismo modo que habían desaparecido otros 7 pueblos. La lava candente, oprimida por la falda de 2 montañas, después de haber superado lo más elevado del valle, se deslizaba siguiendo la corriente y avanzado, como era natural, había de caer sobre el pueblo de Tinajo. Aquellos devotos vecinos ya no tenían otro remedio
que los que podía prestarle el cielo. De la parroquia sacan en procesión la imagen de la Virgen de los Dolores. La isla entera se reunió a presenciar el milagro que esperaban de la Virgen. El rosario era la oración con la que pedían la extinción del fuego. Y llegaron con la imagen hasta casi tocar con las llamas. Un religioso de San Francisco exhorta a todos los presentes a que confíen en el poderoso patrocinio de María Santísima, y haciendo en nombre de toda la isla una promesa a la Señora de levantar en aquel mismo lugar un templo para su gloria, la lava no siguió adelante y se petrificó como para contener las avenidas de fuego, concluyéndose por apagarse del todo. Desde entonces, el santuario de la Virgen de los Dolores de Tinajo es la historia viva de la gran devoción que profesan los lanzaroteños a la Reina de los Ángeles y de los hombres. La verdad, cuando llega a esta ermita, que es una ermita muy pobre, detrás, en la parte de atrás, pues se ve la lava, y allí mismo empieza lo que conocemos todos, que hemos oído, el Parque Nacional de Timanfaya, que prácticamente ocupa pues más de media isla de Lanzarote. Es uno de los lugares, para mí, más bonitos que tiene España. Y de Lanzarote nos vamos a Cataluña. Nos vamos a Barcelona, ciudad. También aquí se conjuga la historia y la leyenda. La Virgen de la Merced. Ahí tenemos la Basílica de la Merced. Cuentan las crónicas catalanas que una espléndida noche, exactamente el día 2 de agosto de 1218, la Virgen se apareció a un hombre, a un noble caballero llamado Pedro Nolasco, pidiéndole la creación de una sagrada orden dedicada a librar a los infieles cristianos cautivos de los moros. Pedro Nolasco, San Pedro Nolasco ahora, dio cuenta de dicha aparición a su confesor, San Raimundo de Peñafort, que en aquel entonces era canónigo de la Catedral de Barcelona. Raimundo, a su vez, era el confesor del rey Jaime I. Trasladó el mensaje de la Virgen al soberano, el cual lo cogió el proyecto con entusiasmo y fundaron la nueva orden el día 10 de agosto de aquel mismo año. Pedro Nolasco fue investido prior y maestre general, y junto a él tomaron el hábito mercedario 13 gentilhombres pertenecientes a las familias más ilustres de Aragón y de Cataluña. Ya sabemos ya la historia de la orden mercedaria, ¿cuál es? Los monjes pues se cambiaban por prisioneros cristianos. Ahí tenemos la Virgen de la Merced en alguna de las procesiones que hacen en Barcelona. Y ahora vamos a llegar al lugar más pobre que vamos a ver en esta charla. La Cruz de Ferro, que muchos la habréis oído. Ahí la tenemos. Esto es un hito importantísimo a todos los que hacemos o hemos hecho el Camino de Santiago. A 1504 metros de altura sobre el nivel del mar está esa cruz, en pleno Monte Peleón. Separa la Maragatería del Bierzo. Y ahí se encuentra la cruz de hierro. La antena militar marca la cuota máxima del camino francés a Santiago de Compostela, 1517 metros. A los pies de esta cruz, desnuda y clavada en un tronco de roble, vemos que es muy sencilla, la tradición manda a los peregrinos tirar una piedra que atestigue su paso. Y dejamos papeles también, con los nombres y de dónde vamos. Es una costumbre considerada de buen augurio, también por los segadores gallegos que pasaban por allí antes de recoger las mieses de Castilla. Cientos de miles de pequeñas piedras forman ya una considerable altura, convirtiéndose en el más sencillo
pero el más carismático monumento del Camino de Santiago. Y vemos cómo, ¿no? La gente va dejando, vamos, todos los peregrinos, los que habéis tenido, pues a lo mejor la suerte de hacer el camino o de recorrerlo. Y de este pequeño monumento nos vamos a algo muy curioso. Nos vamos a Madrid. Y en Madrid vamos a hablar de la ronda del pecado mortal. Esta es muy curiosa. Ahí la tenemos. Desde el año 1744, el popular convento de Santa María Magdalena de la Penitencia, situado en la parte alta de la calle Hortaleza, para mujeres arrepentidas, vamos a dejar ahí, estaba regentado por la Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y era conocida por la más popular de sus actividades, como la ronda del pecado mortal, que en las noches madrileñas recorría el siempre alborotado barrio de los Chisperos y otras cosas. Los hermanos, los vemos, es el único grabado que hemos podido encontrar, nos ha costado mucho, pero es para situarnos. Los hermanos, a quien correspondía formar la ronda, recibían un aviso escrito para que acudieran al domicilio social, donde se les entregaba una linterna, vemos que llevan unos faroles, ¿no? Una bolsa y el libro de los cuarteles de las calles, advirtiéndoles que en la petición de limosna debían de decir en voz alta: para hacer bien y decir misas, por la conversión de los que están en pecado mortal. Esto es lo que decían por la calle. Congregados los avisados, en la sala de junta, el hermano mayor elegía a 6 para que llevaran las hachas de un pabilo y a 2 más eclesiásticos para que cantaran las saetas. A la 1 de la madrugada se ponía en marcha la pequeña patrulla. Ahí vemos ahí eso, a la 1 de la madrugada, los hermanos, encabezados y embocados en capas, con sus sombreros tricornios, avanzaban con paso solemne, colocando los halos sobre los rincones, las portadas y las ventanas. El hermano que hacía de guía rompía los silencios con sus tétricos campanillazos, y otro de ellos exclamaba: quien mal vive, mal acaba, y así llora tu pecado, no amanezcas condenado. Y claro, caían las monedas sobre el suelo del mal empedrado Madrid, lanzadas por invisibles manos, y eran recogidas por el hermano que llevaba la campana, que volvía a hacerla sonar con más fuerza. Era el momento para que las voces de todos los componentes de la ronda entonaran lúgubre: si cuando puedes no quieres volver a tu Dios, quizás cuando quieras no podrás. Y cuando el sol estaba a punto de amanecer, por el cielo madrileño la ronda, con las limonas recogidas, se ocultaba en el viejo caserón de la calle Hortaleza. Imaginaros esto en las calles de Madrid, sin luz, en pleno siglo XVIII. Y de aquí nos vamos a Asturias, a Covadonga. Covadonga significa la cueva de la señora. En la crónica de Alfonso III el Magno, cuyo reinado se sitúa entre los años 866 y 910, se afirma, según la versión de don Ramón Menéndez Pidal, subiendo a un ribazo frente a la cueva sagrada, habló. Pero Dios hizo que las piedras lanzadas por las catapultas, al llegar al altar de la Santísima Virgen María, retrocedieran y mataban a los sarracenos. Otros huyeron, y así es como comenzó la reconquista de España. En la escalera de las promesas, sobre el dintel de la puerta, tenemos una leyenda que dice: aquí, al nombre de la Madre de Dios, entre las rocas sobre las cumbres, surgió España. Y sobre la puerta de la antigua colegiata, aquí en el monte Euseba, morada inmemorial de la Virgen, renació la España de Cristo, con gran victoria de Pelayo y de sus fieles sobre los enemigos de la cruz
en los años 1718 al 722. Vemos la tumba de don Pelayo y la efigie de don Pelayo, que fue el primer rey que comenzó la reconquista de España en Covadonga. Y seguimos muy cerca de Asturias, porque volvemos a Galicia. El Santo Milagro de Cebreiro también está situado en lo que es el Camino de Santiago. Ahí lo tenemos. Por el Cebreiro entramos en Galicia. La subida al puerto es durísima para los peregrinos que caminan a pie, porque se halla a 1293 metros de altitud. Alfonso VI, en el año 1072, confirmó el monasterio y el hospital de peregrinos a los monjes franceses de la abadía de San Giraldo de Aurillac. El pequeño pueblo conserva muchas pallozas, una pequeña iglesia románica, que es la de Santa María la Real. Y allí se conserva el cáliz del milagro eucarístico. A este cáliz de la iglesia del Cebreiro se le llama el Santo Grial Gallego. Es una pieza románica del siglo XII, que se hizo famosa por un milagro que conocen muy bien todos los peregrinos que van a Santiago. Era un día de invierno de hacia 1350. Un monje se disponía a decir la misa en la iglesia del monasterio. Concibió grandes dudas acerca de la realidad de la Eucaristía. Vio entonces llegar a un paisano de Barjamayor, en medio de una gran tempestad de nieve. Era el único feligrés que se encontraba en la iglesia, y el monje menospreció su sacrificio preguntándose por qué había subido con tan mal tiempo desde su pueblo solo para ver un pedazo de pan y un vaso de vino. En el momento de la consagración, la oblea que estaba en la patena se convirtió en carne. El cáliz se llenó de sangre y tiñó los corporales. Ni que decir tiene que el monje lloró toda su vida a su pecado. En el año 1486, los reyes católicos peregrinaron a Compostela y al pasar por el Cebreiro vieron la reliquia del prodigio, donaron un relicario consistente en 2 ampollas de cristal de roca engarzados en plata. El cáliz y la patena y el relicario se consideran que se conservan en la actualidad y el cáliz, como muchos recordaréis, reproduce el escudo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, estamos ya casi terminando. Nos vamos de nuevo a Navarra, a Puente la Reina, que es una pequeña localidad situada en el centro de Navarra, donde se unen el Camino de Santiago procedente de Roncesvalles y el que viene de Canfranc y Jaca. Así se designa este pueblo, que desde el siglo XI una reina le da nombre al pueblo, Doña Mayor, esposa de don Sancho el Mayor, y en esta pequeña villa se encuentran las iglesias del Crucifijo, Santiago, la famosa calle Mayor o Rúa y el puente de los peregrinos de 6 arcos, uno de los más famosos de la ruta jacobea, uno de los más famosos de España, el que da nombre al pueblo, atraviesa el río Arga y es el lugar donde vamos a detenernos. En uno de los extremos de este puente existe una capilla y bajo una torre se cobraba el puestaco o el canon a los viandantes. Y allí en esa capilla hay una imagen de la Virgen, donde se sitúa la leyenda del Chori. El Chori es, en vasco, pájaro. Evoca a un ave que tenía por costumbre mojar las alas en el río y limpiar la cara de la Virgen. Lo hemos visto delante, antes en el dibujo, ¿no? Un pajarico que limpiaba la cara de la Virgen. Esto sucedió en algunas ocasiones en los tiempos de las guerras carlistas,
Estamos hablando en el siglo XIX. La gente del pueblo celebraba la llegada del pájaro con gran fiesta, no solo religiosa, sino también con las corridas de toros. Y a pesar del griterío, el pájaro pues continuaba con sus piadosas abluciones. El pájaro le daba igual, el pájaro llegaba allí. Un día, según cuentan las crónicas, el general Cristino es de las tropas de María Cristina, la regente, conde de Villamuel, que estaba con sus tropas en el pueblo en agosto de 1834, se burló de los puentesinos por querer en tales cosas. Se empeñó en demostrar que aquello no era ningún prodigio del cielo y mandó apresar un pájaro y lo llevó al puente esperando que hiciera lo mismo que el chori. Pero el pájaro voló y el chori continuó allí con sus cortesías a la Virgen. El general se enfureció, fingió tener noticias de un ataque de Zumalacárregui al pueblo. Mandó detener a los sacerdotes y a la gente influente del pueblo como cómplice del general carlista. Al poco tiempo la tropa de don Carlos derrotó al Cristino, fue hecho prisionero y pasado por las armas. Los carlistas del pueblo no necesitaron más para decir que eso había sido un castigo de Dios por haberse burlado del chori. Vemos las leyendas, ¿no? Y la historia, como decía anteriormente. Muy cerca de allí, pues pasamos a La Rioja, la batalla de Clavijo. Y claro, Clavijo pues nos sitúa en una de las batallas más populares que todos conocemos y que hemos oído, ¿no? Se asienta al pie de una cumbre, vigilando los campos donde, según la leyenda, tuvo lugar el día 23 de mayo del año 844, la batalla en que Ramiro I, el rey de Asturias, derrotó a Derramán II con la ayuda de Santiago Apóstol, montado en un caballo blanco. ¿Cuántas veces lo habremos oído, no? Afirma dicha leyenda que la batalla fue trabada para acabar con el vergonzoso tributo de las 100 doncellas que los cristianos tenían que entregar cada año al emir de Córdoba en virtud de un pacto de no agresión. La decidida intervención del apóstol provocó la victoria de los cristianos y en agradecimiento Ramiro I concedió 2 días después de la batalla en Calahorra el voto de Santiago, que en la actualidad se celebra en la Catedral de Compostela cada día 25 de julio y que suele hacerlo pues el jefe del Estado. Nos vamos a Cantabria, el Cristo de Limpias. También muchos habréis conocido o habréis oído hablar del Cristo de Limpias. En la iglesia parroquial de San Pedro de Limpias, en Cantabria, se venera la milagrosa imagen del Cristo de la Agonía. Se trata de una imagen de Jesús crucificado. Apenas se conoce quién fue su autor y el origen de la misma. Se cree que fue venerada en Cádiz, en los franciscanos, y al ser derrumbada por las inundaciones se llevó la imagen al oratorio privado de don Diego de la Piedra, caballero profeso de la Orden de Santiago. Cuentan que un maremoto amenazó la ciudad de Cádiz. El pueblo cristiano sacó las imágenes más veneradas de la ciudad. Las aguas se detuvieron y comenzaron a retroceder solo ante la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía. En vista del prodigio, el pueblo agradecido pidió que la imagen del Cristo fuera repuesta en veneración en una de las iglesias de Cádiz. Pero don Diego falleció en el año 1755, no sin antes otorgar en su testamento diversas cláusulas en las que recuerda a su villa natal de Limpias en Cantabria. Mandó enlosar la parroquia de San Pedro de Limpias. Costeó su retablo mayor y su dorado y colocó en él las 3 imágenes, la de nuestro Redentor agonizando en la cruz, la de su madre, María Santísima, y la del evangelista San Juan. Por eso esta parroquia se convierte en el santuario del Cristo de Limpias. A partir del 30 de marzo de 1919, se corrió a los 4 vientos
que en Limpia sucedían eventos extraordinarios. Decían que la hermosa imagen del Cristo movía sus ojos, dando la sensación de un cuerpo vivo, que palidecía, que sangraba, que sudaba, y el nombre de Limpia se hizo famoso. Sus calles se fueron visitadas por miles de peregrinos que provenían de todas partes del mundo. Volvemos de nuevo a La Rioja y nos vamos a situar en Santo Domingo de la Calzada. Domingo era natural de Viloria, estudió en Valvanera y en San Millán de la Cogolla, y no siendo admitido en la orden, se establece en aquel lugar para llevar una vida eremita y asistir a los peregrinos que por allí pasaban. En el año 1044 construyó un puente sobre el río Oja para facilitarles el paso, pero su fama y milagro más popular es el siguiente. En el siglo XIV, un matrimonio de saintés perteneciente a la diócesis de Colonia, en Alemania, peregrinaba a Compostela con su hijo Hugonel. En el mesón de Santo Domingo, la moza tienta al muchacho, que virtuosamente la rechaza. Despechada, la mesonera esconde una copa de plata entre la ropa de Hugonel y a la mañana siguiente le denuncia como autor del robo. El muchacho es prendido y ahorcado. Antes de proseguir viaje, sin embargo, los padres oyen la voz del hijo, que les comunica que está vivo, pues Santo Domingo le está sosteniendo por los pies. Se dirigen inmediatamente al corregidor de la villa, que se disponía a comerse un gallo y una gallina, asados, y le comunican el extraordinario suceso. El corregidor zumbonamente les contesta que su hijo está tan vivo como las dos aves del plato, y visto y no visto. Los animales saltan al punto del plato, se cubren de plumas y comienzan a revolotear y a cantar, provocando así la inocencia del joven peregrino ajusticiado. Y en recuerdo del milagro, en la catedral está el gallinero, donde siempre hay un gallo y una gallina, que para los peregrinos es señal de buen augurio cuando cantan. Y recordarán ustedes aquel dicho: Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de asada. Y hemos llegado al final. Y nos faltaría Murcia. Y en Murcia nos vamos a quedar en Yecla. Bueno, el año 1418, dos peregrinos que iban a Yecla pidieron posada en Los Hondones, perteneciente a la parroquia de Aspe, en Alicante. A cambio de recibir posada, ofrecieron a los habitantes de aquel lugar que les harían una imagen de la Virgen, para que no tuvieran que ir en peregrinación a Nuestra Señora de Gracia, enviar. Tras varios días encerrados, una mañana los habitantes del pueblo observaron que los peregrinos no estaban y en su lugar se encontraron con la imagen de la Virgen, que sería la actual Virgen de las Nieves, que comparte el patronazgo Aspe y Hondón. Esa misma leyenda la encontramos en otros lugares, con algunas variantes, entre ellas aquí, en Yecla. En el siglo XVI, o quizás en el XVII, dos peregrinos piden hospedarse en la ermita del castillo, donde residían varios ermitaños. Dejándoles dormir en la sacristía, por la noche los ermitaños oyeron golpes, cantos, y asustados a la mañana siguiente llamaron a la puerta de la sacristía para ver qué había sido de los peregrinos. Y vieron con asombro cómo estos habían desaparecido, y en su lugar encontraron la hermosa imagen de Jesucristo yacente, que desde entonces se venera por los fieles yeclanos en el santuario del castillo. Hay muchos más hitos o lugares, muchas más historias y leyendas. Solamente he encontrado y he escogido esta breve representación de santos, personajes, reyes, lugares, que he visto pueden ayudarnos
a entender la historia y la tradición cristiana de la patria donde vivimos. España está salpicada de tantas historias que algo de lo que hemos compartido en esta tarde nos sirva y que sepamos transmitir a las nuevas generaciones los valores, las costumbres, las tradiciones, las historias y las leyendas de nuestro entorno diario. Muchas gracias a todos por la atención y espero que les haya gustado. Presidenta. Muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que me ha encantado la charla de nuestro Pepito, porque es un poco de todo. No me lo esperaba. He ido a muchas presentaciones, pero es mucho más bonito con imágenes, porque siempre es más distraído simplemente eso. Y nada más. Muchas gracias a todos por venir y hasta otro día.